Los Knicks se han puesto 2-0 en las finales de la NBA. Lo han vuelto a hacer, han vuelto a ganar el partido en el clutch y ahora los San Antonio Spurs van a tener que conseguir una remontada que nunca se ha visto en las finales de la NBA. Hoy, en Gigantes del Básquet, vamos a analizar todas las claves y las razones por las cuales los Knicks van 2-0 después de robar los dos primeros partidos fuera del Madison Square Garden y los San Antonio Spurs tienen que darle la vuelta a ese 2-0 adverso en un escenario muy complicado con un Madison que va a estar a reventar. Mi nombre es Sergio Rabinal. Si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión y tu predicción para lo que resta de eliminatoria. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Los Knicks están 2-0, los Knicks han vuelto a ganar un partido de las finales de la NBA 105-104 en un partido de infarto donde los San Antonio Spurs tuvieron hasta dos oportunidades de vencer el partido. Primero, con esa pérdida imperdonable de Victor Wembanyama y segundo, con ese fallo desde la media distancia precisamente del jugador francés que fue un poco moneda al aire pero que acabó definiendo el partido a favor de los de Mike Brown. Como siempre, aquí en Gigantes vamos a repasar primero un poquito cómo fue el partido, un poquito de resumen, claves rápidas y luego ya vamos a entrar en el análisis, vamos a entrar en profundidad en lo ocurrido en este segundo duelo de las finales de la NBA. Un partido que empieza muy bien para San Antonio, otra vez más, donde consiguen una renta de dobles dígitos, donde demuestran tener iniciativa, estar concentrados, saber ajustar respecto del anterior encuentro, pero conforme van avanzando los minutos, los Knicks van entrando en ritmo competitivo y la cosa cambia. A diferencia de lo que vimos en el primer encuentro, los Spurs consiguieron rehacerse después de la remontada de los Knicks, consiguiendo ellos mismos remontar el partido, pero sin éxito ya que los neoyorquinos acabaron atando el partido. Y es que Nueva York tenía problemas al arranque del encuentro, problemas de faltas, problemas de acierto, problemas para encontrar buenas situaciones de lanzamiento. ¿Por qué? Debido a la defensa que estaban llevando a cabo los San Antonio Spurs. Eran muy agresivos en el 2 contra 1, intentaban quitarle a Jalen Brunson el balón de las manos y eso mismo fue lo que permitió a los Knicks poco a poco entrar en partido, porque a través de la figura de Karl Anthony Towns, los neoyorquinos empezaron a encontrar a jugadores abiertos, empezaron a encontrar buenas situaciones de lanzamiento o buenas situaciones de anotación en corte o simplemente las continuaciones al aro del jugador de origen dominicano. También hay que mencionar que los Knicks han conseguido esta victoria sin tener durante buena parte del partido a Josh Hart, un Hart que rápidamente se metió en problemas de faltas, dos al inicio del primer cuarto, estuvo prácticamente todo el encuentro fuera de juego debido a esta problemática de las faltas personales y eso precisamente fue lo que permitió a otros jugadores, que luego lo analizaremos más en profundidad, a Michael Bridges, a Landry Shamet, incluso a Miles McBride, de entrar en partido, de dejar su huella y acabar favoreciendo la victoria de estos New York Knicks. Los Spurs, como decía antes, consiguieron volverse a meter en el partido, lo hicieron de la mano de un parcial de 14-0 en el último cuarto que empató el electrónico. Ahí hay que romper una lanza a favor de De'Aaron Fox, que fue el impulsor del equipo tejano en esa segunda mitad, un jugador que venía de hacer un muy mal primer duelo y que consiguió resarcirse en esa segunda mitad, siendo el líder en última instancia de los Sacramento Kings, de los San Antonio Spurs, y que impulsó también, o más bien motivó y contagió a Victor Wembanyama para que diese un paso adelante en el final del partido. Pero, pues como ya decía antes, no fue posible para los Spurs y la victoria se pone rumbo al Madison Square Garden. 2-0 para los Knicks, con Karl Anthony Towns como el máximo anotador, 21 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias. Jalen Brunson lo hizo fenomenalmente bien a pesar, y luego lo analizaré un poquito más en profundidad, a pesar de no estar acertado de cara al aro, 20 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 5 robos de balón. Y luego, pues bueno, el mencionado Michael Bridges con 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Los Knicks hicieron mucho daño desde el triple, conectando el 39% de sus intentos, y los Spurs pues se quedaron cortos a la hora de la verdad, pese a que sus números globales sean positivos. Vamos a hablar de algunas de las claves, las razones por las cuales yo creo que los Knicks consiguieron atar este segundo partido de la eliminatoria, y la primera razón o la primera clave que os traigo aquí es el factor Karl Anthony Towns. Lo explicaba un poquito en mi canal el otro día
y creo que se está pasando muy por alto los grandísimos playoffs que está firmando Karl-Anthony Towns, un jugador que desde el tercer partido de la eliminatoria ante los Atlanta Hawks en primera ronda hemos visto una versión completamente diferente del interior dominicano, más maduro, más completo, más regular, más consistente, mucho mejor en defensa y sobre todo creciendo a través de la creación de juego. A través del pase, a través de los manos a manos, desatascando en muchas ocasiones el sistema ofensivo de los Knicks y permitiendo a jugadores como Mikal Bridges o OG Anunoby, Josh Hart, cuando evidentemente no tiene problemas de faltas, tener un impacto directo en el juego, mucho más allá del Branson sistema que habíamos visto durante buena parte de estas 2 últimas temporadas, con Tom Thibodeau y también con Mike Brown. Acaba, como decía antes, con 21 tantos, pero es que 14 de ellos vienen en los primeros 13 minutos de juego. El aporte de Karl-Anthony Towns en la primera mitad es descomunal. Luego se diluye un poquito debido al impacto de las faltas personales, lo cual hace que entre en juego mucho más tiempo Mitchell Robinson, OG Anunoby, etc. Pero sin Karl-Anthony Towns durante esa primera mitad, los Knicks probablemente se hubiesen visto en un -20 o en un -25 ante los San Antonio Spurs y ahí hubiese sido un partido completamente distinto. Anota 8 de sus 12 lanzamientos de cara al aro, apenas 5 triples intentados, pero 3 conversiones y su impacto, insisto, durante la primera mitad es brutal. Cambia completamente el partido, lidera la remontada y vuelve a ser un jugador que desatasca en gran medida el sistema ofensivo de los New York Knicks. Y no solamente hay que hablar del ataque de Karl-Anthony Towns, sino también de su defensa, porque el impacto que tiene ante un jugador como Victor Wembanyama, ya lo vimos en el primer partido, se ha trasladado también, o se ha mantenido, mejor dicho, en este segundo duelo. En el partido de hoy, a Wemby, sobre todo en la primera mitad, le deja bastante aislado. Luego, conforme avanza el partido, el francés se entona, empieza a notar sobre todo esos tiros en continuaciones al aro que son bastante imparables. Pero hay que hablar también de lo bien que lo hace en ataque contra el jugador francés, al cual le anota 4 de sus 5 lanzamientos a lo largo de los 5 minutos que es defendido por Victor Wembanyama. Ahora mismo, si terminasen las finales de la NBA, para mí, Karl-Anthony Towns sería el MVP de esta serie, por encima de Jalen Brunson, cuyo impacto ha sido quizá mayor en los momentos cruciales del duelo, pero el rendimiento continuado del jugador de origen dominicano para mí le hacen ahora mismo merecedor de ser el mejor jugador de esta eliminatoria por el anillo. Y esto nos lleva también a hablar un poco del increíble nivel defensivo, la segunda clave, el increíble nivel defensivo de estos New York Knicks durante toda la serie, durante todos estos playoffs y en particular también en este segundo partido. San Antonio, hasta el despegue, a eso de la mitad del último asalto, estaban teniendo un partido de cara al aro horrible. Estaban lanzando al 43% en tiros de campo, sobreviviendo gracias al acierto exterior de nombres como Devin Vassell, de nombres como Victor Wembanyama, que les habían permitido tener opciones de agarrarse al partido, pese a que en los aledaños del aro, en la pintura, estaban sufriendo muchísimo. ¿Y cómo lo han hecho los Knicks? ¿Cómo han conseguido limitar de esta manera a unos San Antonio Spurs que habían sido una pisonadora desde el punto de vista ofensivo durante todos los playoffs? Pues la razón es muy sencilla y lo expliqué también en el vídeo del primer partido. Cerrando líneas de pase como auténticos locos, están negando por completo las recepciones en manos a manos, en postes altos, en pases simples de inversiones, y eso es lo que está permitiendo a los Knicks hacer cortocircuitar durante muchos momentos del partido el ataque de San Antonio Spurs. Cuando tú anulas de esa manera la circulación de balón a un equipo como los San Antonio Spurs, que viven mucho de esas ventajas que pueden generar a través de un pase, de una pequeña semiventaja generada a través de un bloqueo indirecto, haces que se corte de raíz la capacidad que tienen los tejanos de poder conectar con las esquinas, de poder conectar con los 45 grados y sobre todo de alimentar a Victor Wembanyama para producir en los aledaños de la canasta. Y esto ha hecho que veamos una versión de Wemby muy desconocida, incluso a pesar de que haya dejado buenos números. Las sensaciones cuando tú ves el partido no son las mismas que contra Oklahoma City Thunder, incluso aunque los promedios y la anotación puede ser incluso mayor que en algunos tramos de la eliminatoria anterior. Pero para mí, vistos estos dos partidos en directo y revisado al menos el primero entero, yo creo que Wemby está muy lejos de su mejor versión, y lo está fundamentalmente por el impacto defensivo de Karl-Anthony Towns, por el impacto defensivo de Mikal Bridges, de OG Anunoby, que están haciendo un trabajo fenomenal
para frenar a la estrella francesa. Y están poniendo también mucha presión sobre el balón, están obligando a Dylan Harper, a Stephon Castle, a De'Aaron Fox a quitarse el balón de las manos y no poder impactar de la manera que lo habíamos visto durante todos estos playoffs y que nos habían convencido de que San Antonio era un firme candidato a poder ganar el anillo, pero para mí lo más importante es que están impidiendo que Víctor Wembanyama pise la pintura, que se haga grande, que sus 2,24 de estatura y 2,43 de envergadura sean un factor absolutamente imposible de detener para la defensa rival. Ahora mismo los Knicks están haciendo humano a un Wemby que no lo había aparecido durante toda esta postemporada y además han forzado ya 16 pérdidas en este último duelo a los San Antonio Spurs, que han convertido en 15 puntos tras error rival. Todos estos factores son sumamente importantes. Quiero hablar también, una de las claves, de Jalen Brunson. Otra vez más, Capitán Clutch aparece en el momento de la verdad. Los últimos 5 puntos de los Knicks son obra suya. Sobre todo ese fade away que mete, que es absolutamente tremendo. Increíble lo que consigue Jalen Brunson y cómo juega con la defensa de los San Antonio Spurs cuando llega el momento de la verdad. No está acertado, aquí hay que alabar el gran trabajo de Stephon Castle en la defensa individual sobre Jalen Brunson, pero su impacto a la hora de la verdad, cuando el partido aprieta, cuando se diferencian los jugadores normales de las estrellas, ahí es donde está apareciendo Jalen Brunson. Como digo, se ha marcado un 7 de 25 en tiros de campo, es un 28% de acierto, es muy bajo, está muy lejos, insisto, de poder tener promedios o porcentajes más habituales, pero eso no quita que la manera de influir en el juego, de cambiar los partidos y sobre todo de agarrar el toro por los cuernos en los momentos finales y llevar a los Knicks a la victoria es lo que explica por qué están ahora mismo 2-0 en las finales de la NBA, que están a tan solo un duelo de dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria a su favor y a 2 victorias de proclamarse campeones por primera vez en los últimos 50 años para los Knicks. Y este partido de Jalen Brunson le convierte en el primer jugador de los Knicks desde Walt Frazier en 1970 en lograr en un partido de las finales más de 20 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias y más de 5 robos. Es el 11º en toda la historia después de lo hecho por Pascal Siakam en las pasadas finales y se une a nombres como Jimmy Butler, LeBron James en 2014, Rajon Rondo en 2008, Allen Iverson en 2001, Michael Jordan en 1993, Scottie Pippen en 1991, Phil Chenier en 1975, John Havlicek en el 74 y finalmente el mencionado Walt Frazier, que fue además el primero en lograrlo en las finales de 1970. Me está gustando mucho Jalen Brunson y en el momento en el que empiece a entonarse desde la larga distancia y en la media distancia va a ser absolutamente imparable para la defensa de San Antonio Spurs. Quiero seguir hablando un poquito más de los New York Knicks porque hay que mencionar el aporte tanto de OG Anunoby como de Michael Bridges. Michael Bridges hoy ha despejado cualquier tipo de duda que pudiera haber respecto de su llegada, de su aporte, de su contrato, de su valor en general, porque lo que ha hecho Michael Bridges cuando Josh Hart y Karl Anthony Towns estaban en el banquillo con problemas de faltas ha sido lo que ha permitido a los Knicks en el tercer asalto romper el partido, escaparse otra vez por encima de los dobles dígitos y es que vuelve a aparecer cuando más se le necesita. Es un jugador que ha recibido un montón de críticas, ha habido mucha gente que ha dudado de él, que ha puesto en duda la capacidad que podía tener de impactar desde un punto de vista ofensivo, y hoy es que se ha salido 20 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 8 de 13 en tiros de campo, 9 puntos en el tercer cuarto, que es lo que decía anteriormente, que fueron absolutamente cruciales. Los fadeaways, la determinación para atacar a la canasta, para elevarse desde el triple, 4 de 6 en esta última noche, un jugador que para mí es clave en ambos costados del campo, que tiene la experiencia ya de haber estado 2-0 arriba en las finales y haberlas perdido con los Phoenix Suns en el año 2021 y que ya lo dijo en el postpartido a los micrófonos de ESPN que no hay que relajarse, que esto es una serie ahora mismo otra vez 0-0 y que tienen una tarea por delante muy importante para conseguir ese anillo para los New York Knicks. Y bueno, al final acaba con una actuación fenomenal. Y no quiero olvidarme tampoco de OG Anunoby, que otra vez más, sin hacer ruido, en el último cuarto, vuelve a ser un jugador crucial. Le mete un mate a Víctor Wembanyama con salto a pies quietos, a pies juntos, que es increíble. Un jugador que, insisto, sin hacer ruido, sin llevarse muchos focos, pero para mí es el gran termómetro de estos New York Knicks. 17 puntos, 2 robos, 2 tapones,
5 de 10 en tiros de campo. Otro de los jugadores que consigue dar un paso adelante en el último asalto antes de que aparezca Jalen Brunson, que contiene un poco la sangría de puntos que estaban recibiendo por parte de ese parcial de 14-0 de los San Antonio Spurs. Sensacional lo del jugador británico. También hay que mencionar el impacto de Landry Shamet con 13 puntos, muy importante en toda esa segunda mitad, anotando 9 de ellos precisamente después del descanso. Buen rendimiento en ambos costados del campo de Mitchell Robinson, que le volvieron a hacer un hack ya desde el segundo cuarto. Y los intangibles, me quiero quedar también con los intangibles de José Alvarado, que a pesar de no anotar más que 2 puntitos, hacer un 0 de 4, con él en cancha tuvieron un +11 que creo que refleja muy bien el impacto del jugador puertorriqueño. Y hay que hablar brevemente un poco de San Antonio. Hay que hablar del paso adelante de De'Aaron Fox en el último asalto, que cuando más le necesitaban apareció para liderar un parcial de 14-0, con 5 de 5 en tiros de campo, para el equipo quiero decir, 0 de 6 para los Knicks durante ese lapso, que tiró del grupo cuando más lo necesitaban y que eso pues contagió en última instancia a Víctor Wembanyama. Un Wemby que sí, lo que decía antes, 29 puntos, 9 rebotes, 4 tapones, pero que al final no marcan la diferencia. No me parecen números que reflejen cómo está siendo el partido de Wemby. Sí, tiene un muy buen cierre, más allá de los 2 fallos finales, que dices, bueno, podría haberlo hecho usted en los 25 minutos anteriores, que había tenido esa oportunidad, donde no había tenido muchos de esos tramos a Karl Anthony Towns, que no es capaz de pasar por encima de Mitchell Robinson como muchos presagiaban antes de esta eliminatoria, y que la defensa de los Knicks le está anulando por completo, le está desesperando, y él reconocía ya en rueda de prensa al acabar el partido que tiene que mejorar, que tiene que hacer que el juego se ralentice un poquito más para él. Lo analizaba ayer aquí en el canal explicando un poco mis sensaciones después de un primer partido y que se han vuelto a confirmar de cara al segundo, y ahí Mitch Johnson tiene que dotarle de herramientas porque no estamos viendo un ajuste lo suficientemente efectivo por parte de San Antonio como para poder liberar a Wemby, porque sí, hoy le hemos visto tirar menos triples, pero eso no se ha traducido en un mayor aporte en la pintura. Necesitan encontrarle en continuaciones, necesitan encontrarle por encima del aro y que todo eso acabe marcando la diferencia. Veremos también, por otro lado, que no lo he mencionado, cómo afecta ese pequeño problema en forma de lesión que ha tenido Stephon Castle. No sabemos si muscular o una torcedura en algún momento, pero ha estado muchos minutos San Antonio sin Stephon Castle en pista. Lo han echado en falta, aunque Castle, la verdad es que hoy ha tenido un partido horrible. Así que bueno, así está la movida. 0-2 para San Antonio, 2-0 para los Knicks. Esta es la tercera vez que un equipo que empieza como visitante gana los 2 primeros partidos de la eliminatoria. 1993 Chicago Bulls, 1995 Houston Rockets. No se ha remontado una situación como esta, con un escenario y un contexto como este, así que veremos qué es lo que nos tiene preparado San Antonio de cara a ese tercer partido en un Madison Square Garden que va a estar a reventar, que va a tener un ambiente increíble y que lo veremos en la noche del lunes al martes 9 de junio, 2:30 de la madrugada, 1:30 en Canarias. Se podrá ver en directo en el NBA League Pass y en Prime Video, y a partir de las 12 del mediodía en la plataforma de DAZN. Hasta aquí nuestro análisis de este segundo duelo de las finales de la NBA. Esperamos que os haya gustado mucho, que estéis siguiendo de cerca todo lo que ocurre en las finales de la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal. Si os gusta lo que hacemos, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais aquí en Gigantes del Básquet, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.